Efesios capítulo 5, vamos a leer 10 versículos de ese capítulo. Dice así la Escritura: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Señor Dios bendito y Padre todopoderoso, gracias, Señor, porque podemos tener comunión contigo y estar a solas contigo. Gracias, Padre, por ese enorme privilegio. Gracias también por tu sacrificio en la cruz. Señor, por favor, abre nuestros oídos. Permite que, cual Lidia, nuestros corazones sean abiertos y atentos nuestros oídos a la gracia que tú das en tu palabra. Que no la desperdiciemos. Háblanos, te lo ruego, en Jesús. Amén. Imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Hermanos, volvemos a Efesios, que habíamos tenido un descanso de algunas semanas de este capítulo, pero ahora volvimos otra vez. Leímos 10 versículos, pero solamente nos vamos a concentrar en los primeros 2, que dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 2 puntos veremos en estos 2 versículos. Hay un concepto popular, no es bíblico, pero sí se ha hecho popular, de que la gente dice que todos somos hijos de Dios. Este es un concepto que le aporta tranquilidad a la gente, es fácil de creer, las personas también desean creerlo. Sin embargo, los que somos adoptados como hijos de Dios porque hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, encontramos que el Señor manifiesta un gran interés porque se vea en nosotros, en los hijos adoptados de Él, rasgos de Dios, características que los relacionan, asemejan a esos hijos con su Padre. Como cualquier hijo terrenal se parece a su padre o a su papá. Muchos de nosotros, incluyéndome, no entendemos cómo el pecado nos llevó tan lejos de Dios. No entendemos plenamente cómo el pecado que Adán cometió nos afectó, cómo influyó en todas nuestras facultades, nuestro intelecto, todas nuestras facultades mentales, nuestras inclinaciones, nuestros gustos. Somos pecadores. Todo nuestro ser quedó corrompido. No acabamos de entender plenamente esa realidad. Y todos los rasgos que nos caracterizan por naturaleza son pecaminosos. Son opuestos a Dios. No se trata del ambiente donde nosotros nos criamos, no se trata de la familia de donde nosotros venimos, nada de eso, sino que se trata de nosotros mismos. Somos pecadores. De nosotros es de donde surge, se produce el mal. El Señor, sin embargo, no solo nos salvó,
no solo nos perdonó, sino que también Él desea exaltar su gloria en la tierra. ¿Cómo? Mostrando en nosotros, pecadores, hombres y mujeres caídos, virtudes de Cristo. Así Dios se glorifica, haciendo ver que ahora Él nos ha adoptado como sus hijos. La muestra de sus virtudes es en realidad algo palpable, algo notable, irrefutable para el mundo incrédulo. Se trata del hecho de ver en nosotros, se trata del hecho de ser testigos, de palpar cualidades en un ser humano caído, pero no cualidades humanas, sino cualidades que solamente están en Dios. ¡Wow! Eso suena como muy elevado, pero usted verá que es algo bien sencillo. Se trata de ver un hombre, una mujer pecador, pecadora, caído, igual que todos los demás, que salió del mismo entorno, del mismo barrio, pero ahora con virtudes distintas, virtudes del cielo, virtudes que nos relacionan directamente con el Padre Celestial. La vez pasada nosotros estuvimos viendo el versículo 32, ya hace unas cuantas semanas, estuvimos mirando varias virtudes que deben estar ausentes en nosotros. No, perdón, virtudes no, esos son pecados, que deben estar ausentes en nosotros en el verso 31. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Por otro lado, en el verso 32 sí aparecen virtudes de Cristo que deben estar en nosotros, como la benignidad, la misericordia y el perdonarnos los unos a los otros. Dijimos que en el libro de Colosenses o en la carta a los Colosenses aparece una lista un poquito más extensa. Ahora, al llegar al capítulo 5, versículo 1, se nos anima a que imitemos a Dios. Es decir, cuando nosotros mostramos las virtudes que están mencionadas en el versículo 32, entiéndase, misericordioso, perdonándoos unos a otros, y en primer lugar, benignidad o siendo benignos, esas tres cualidades, no son muchas las que se mencionan aquí, solamente tres. Cuando el texto, el versículo 1 del capítulo 5 nos anima a que nosotros mostremos esas virtudes, cuando nosotros lo hacemos, estamos imitando a Dios. ¿Ve usted lo sencillo que es? Imitar a Dios no es ser como Él en su poder, en su grandeza, en su majestad, sino que imitar a Dios es mostrar en nosotros benignidad, misericordia y perdón. Tres cosas sencillas. Haciendo eso, estamos imitando a Dios. Estamos mostrando virtudes que son de Él, no son naturales en nosotros. No es que Dios hace una obra de benignidad, una obra de misericordia, una obra de perdón, un día, un mal día, como nosotros decimos. No, esa es su naturaleza. Él es así. Dios es benigno, Él es misericordioso, Él es perdonador. No importa si la persona es justa o es injusta, no importa si la persona es de buen obrar o es mala, Dios permanece fiel a su naturaleza. Esa es la naturaleza divina. Con respecto a nosotros, el Señor tiene un propósito muy claro, un objetivo muy claro en aquellos que Él ha salvado. El propósito de la redención es tomar a esos salvados y formar en ellos la imagen del Señor Jesucristo. Dice Efesios el capítulo 4, vamos un poquito atrás. En el versículo 22 lo explica el apóstol diciendo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está el planteamiento, es una renovación. Esta renovación que se menciona en el verso 23 consiste en una semejanza creciente, o sea, que va en aumento,
cada vez mayor, una semejanza con Dios. Cada día ser más como Cristo. Cristo es la imagen de Dios, la imagen perfecta de Dios. En la medida que nos parecemos más a Cristo, nos estamos pareciendo más a Dios. Entonces, veamos en primer lugar lo que hemos llamado imitando a Dios, basado en el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es en primer lugar. Hermanos, es posible que al escuchar esta expresión, imitando a Dios, esta expresión que hemos tomado como nuestro primer encabezado, nosotros pensemos, wow, pero eso es imposible. Dios es demasiado grande, perfecto para yo imitarle. Yo estoy lleno de defectos y pecados. Es posible que la mente se nos vaya en esa dirección. Pensemos que es un estándar demasiado elevado para un ser humano. Sin embargo, como dijimos hace un momento, es más claro de lo que aparenta ser. En este contexto, lo que se nos pide son esas 3 virtudes que aparecen en el versículo 32 del capítulo 4. 3 virtudes que nacen, son de Dios, están en Él, y se nos manda a nosotros mostrarla también, en lugar de que se vean en nosotros actitudes, reacciones pecaminosas como es la amargura, el enojo, la ira, etc. Si nosotros exhibimos benignidad, misericordia y perdón, estamos imitando a Dios, sencillamente, con mostrar esas cualidades. Esto no lo enseña la naturaleza humana, esto no lo enseña la familia, esto no lo enseña la sociedad, sino Dios. Los seres humanos se inclinan a mostrar una pequeña dosis de estas cualidades. ¿Sabe por qué? Por la gracia común de Dios. Ellos muestran una pequeña dosis de estas cualidades, pero lo hacen a sus personas cercanas, a su círculo más cercano, a sus familiares, a sus amigos, en fin, a sus seres queridos. En un momento, ellos hacen bien a estas personas y también lo hacen pensando que en algún momento les será devuelto ese bien. Pero Dios no es así. Dios manifiesta estas virtudes para con todos, de una manera constante. Él desea que nosotros también mostremos benignidad. Él desea que nosotros también seamos misericordiosos, perdonando a aquellos que no lo merecen. Esa es la diferencia. Y en eso nos parecemos a Dios cuando lo hacemos. Pero hay un texto que lo dice más claro que lo que yo pueda decir. Lo dice con palabras más elocuentes que lo que yo pueda hablar. Dice Mateo capítulo 5 en el versículo 44. Mateo capítulo 5 en el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Este texto describe a Dios y nos insta, nos motiva a que nosotros hagamos lo mismo. De acuerdo con estos 2 versículos que acabamos de leer, amar a nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen, es una muestra de que somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Es una manifestación, es un rasgo, una característica. Hermanos, desde el Antiguo Testamento, el Señor viene mostrando que Él es benigno. Viene mostrando su naturaleza benigna hacia todo el mundo. Incluso hasta aquellos que se rebelan contra Él, aquellos que se hacen llamar ateos, Él le da todo lo que ellos tienen. Dice el salmista, por ejemplo, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Salmo 145, versículo 14 al 16.
Así es nuestro Dios. Él abre su mano y alimenta a todos. Quiere decir entonces que no existe ningún bien, ya sea físico, intelectual, emocional, moral, espiritual o de cualquier clase que usted sea, que no venga de la mano de Dios. Sí, lo que usted tiene, Dios se lo ha dado. Si Dios hace eso por todo el mundo indistintamente, sus hijos también deben reflejar esa misma generosidad. Eso se llama benignidad. Eso se llama dadivosidad. Esta es cuando los hijos de Dios hacen esta práctica. Esto es lo que el Señor Jesucristo llama una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos en Mateo capítulo 5, versículo 20. Es un nivel de conducta superior al que muestran aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que se llaman religiosos. En segundo lugar, vayamos al versículo 2, y andad en amor, nos dice. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recuerde que estamos en el capítulo 5, hemos leído el versículo 2 y le hemos titulado a este encabezado, y andad en amor. El amor es el elemento que evita que las cosas se tornen mecánicas. El amor es el elemento que hace que nuestro servicio a Dios tenga sentido, que no sea mera religiosidad. Esto lo decimos basado en el conocido pasaje de 1 Corintios capítulo 13. Todo lo que hacemos debe estar impregnado, lleno de amor. Una persona puede hacer obras de generosidad, de misericordia, de compasión hacia su prójimo, hacia los necesitados y un montón de buenas obras, pero esto no es garantía de que el motor, lo que haya impulsado estas acciones haya sido el amor al prójimo. No hay garantía de ello. Podemos dar, podemos repartir nuestros bienes, podemos hacer muchas obras de bien. Podemos dar aquellas cosas que nos sobran, aquellas cosas que ya no encontramos dónde colocarla porque ocupan mucho espacio, etc. No está mal que demos, eso está bien, pero no hay garantía de que el motor de esto haya sido el amor. Incluso voy a decir algo con relación al dar. Ojalá muchos fueran movidos a dar, tanto los que tienen mucho como los que tienen poco. No hay una diferencia por la cantidad de cosas que tengamos. Todo cuanto podamos hacer para motivar al ser humano a que dé, eso es bueno. ¿Y por qué? Porque la tendencia natural del ser humano es hacia el egoísmo, a velar, a mirar por mí, a atenderme a mí, a mis necesidades. Pensamos en nosotros, buscamos nuestro bien, nuestro yo es nuestro primer ídolo. Antes que el dinero, nuestro yo ya está encumbrado, dándonos órdenes. Entonces, todos debemos de dar, debemos aprovechar que en nuestro país, República Dominicana, todavía hay necesitados. Esa es una oportunidad para nosotros dar. Escuché a un hermano que él es médico. Él dice que él vivía en un sector muy privilegiado en Estados Unidos cuando vivía allá. Cada quien entraba y salía en su vehículo y no había allí personas necesitadas. A veces se tenía algo que se pudiera usar por otra persona y había que sencillamente tirarlo a la basura. Y eso le llevó a él a pensar y a decir: debo hacer un viaje a República Dominicana para sensibilizar mi corazón hacia las necesidades del prójimo. Allá hay a quien darle, con quien compartir. Y hermanos, y esto es así porque cuando nosotros damos al que tiene necesidad, nuestro egoísmo disminuye. Cuando nosotros no lo hacemos, nuestro egoísmo se hace más fuerte.
Si nosotros no damos, solamente acumulamos, nuestro egoísmo se fortalece de día en día. De manera que todos nuestros deberes cristianos deben estar bañados con amor. Debemos de dar, debemos hacerlo con amor. De lo contrario, se tornan en acciones vacías. Dice 1 Corintios 13:3, de nada me sirve. Sencillamente acciones, religiosidad, pero sin sustancia. Ahora bien, el apóstol va más lejos. Él no solo nos anima a bañar nuestras acciones con amor, sino que nos especifica la clase de amor con la que Él quiere que los escogidos, con la que Él quiere que los cristianos actuemos. Dice que es como también Cristo nos amó. Es una clase de amor diferente a la que el ser humano está acostumbrado a ver. Eso debe de hacernos pensar, eso debe llevarnos a pensar en qué, cómo es que Cristo nos amó. Vuelva su mirada al capítulo 5, no lo pierda de vista. Versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Si ya yo he entendido que todas mis acciones deben estar bañadas con amor, ahora falta que se nos diga qué tipo de amor debe ser ese. ¿Cómo? ¿Cuáles son sus características? ¿Acaso es el amor natural que yo siempre he conocido? No, dice como también Cristo nos amó. Entonces esto me lleva a mí a pensar, ¿y cómo es que Cristo me amó? ¿Cuál fue la clase de amor con la cual Cristo me amó? El Espíritu Santo nos está llevando de esa manera a un terreno de conducta inalcanzable por el inconverso. Una forma desconocida para él. ¿Y por qué? Porque el inconverso no conoce el amor de Cristo. El amor de Cristo es precisamente lo que él o ella ha rechazado toda la vida. Ha rechazado la manifestación de amor más grande que pueda ser hecha, más grande que pueda ser dada, más grande que pueda ser mostrada por una persona. Mis hermanos y amigos, Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar al pecador. No hay una muestra de amor más grande que esa. Pero es precisamente la que Él rechaza. Es precisamente la que tú, mi amigo, has rechazado hasta ahora. La muestra de amor que Cristo ha mostrado. Pablo está hablando a cristianos que ya han conocido al Señor Jesucristo y le dice como también Cristo nos amó. Un lenguaje conocido para aquel que ha recibido al Señor Jesucristo. Mientras el inconverso permanece en su incredulidad, mientras el inconverso es inconverso, mientras rechace la salvación en Cristo, mientras rechace la muestra de amor dada por Dios en la cruz, podemos decir que esa persona no conoce el amor de Cristo. No lo ha gustado, no lo ha percibido, no lo ha abrazado, no lo ha hecho suyo. Y como nadie puede dar lo que no tiene, el inconverso no puede dar esta clase de amor. Sus obras no están bañadas con un amor como el de Cristo, porque Él no lo tiene. Ellos pueden amar, pero solamente pueden amar con ese amor que conocen, el amor natural que Dios les ha dado en su gracia común. Ellos aman a sus hijos, aman a sus familiares, aman a sus amigos, a sus cercanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el amor de Cristo supera por mucho el amor natural de los seres humanos. Es un amor diferente. Consideremos un poco ese amor de Cristo. Dediquemos unos breves minutos a hablar de Él. Dice el texto, en base a este amor de Cristo, que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Sigo en el capítulo 5, versículo 2. Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¡Qué amor! Lo que Cristo hizo no fue que, como Él tenía muchos bienes, como Él era el rey de toda la tierra, como Él era el creador, Él tomó de sus bienes
y lo dio. No es eso lo que está diciendo el texto. Lo que Cristo hizo no fue entregar bienes valiosos en nuestro favor, bienes que Él poseía, sino que dice el texto, se entregó a sí mismo. Lo que Cristo hizo no fue forzado, no fue obligado, no que Él tenía, que lo dejaron sin alternativa, sino que Él se entregó. No fue que lo hizo en contra de su voluntad, sino que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la clase de amor con que Cristo nos amó. Muchas personas que me escuchan difícilmente entenderán lo que hizo Cristo. ¿Y por qué? Porque ellos mismos no le han conocido, como decíamos ahorita, lo han rechazado. Ellos no han aceptado el sacrificio de Cristo en su favor. Por tanto, no pueden experimentar la dulzura del amor de Cristo. Solamente disfrutan la gracia común de Dios, lo que Dios le da a los buenos y a los malos. Las bondades y misericordias, la benignidad de Dios es lo único que disfrutan. Pero no el amor de Cristo en la cruz del Calvario, porque ese es el Evangelio y ellos lo han rechazado. Esto nos lleva a considerar otra verdad contenida en esta expresión. ¿Cuál expresión? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, esa entrega de Cristo, yo me tomé la molestia de buscar las veces que aparece que Él se entregó, y aparece en 3 ocasiones. Una es en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que nosotros lo sabemos de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y oiga, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no está mencionando a nadie más. Se entregó a sí mismo por mí. Ya leímos a Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un poquito más adelante, en el verso 25 de la misma carta a los Efesios, capítulo 5, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note, en Gálatas 2:20 se entregó por mí. Efesios 5:2 por nosotros. Efesios 5:25 por ella, o sea, por la iglesia. La entrega del Señor Jesucristo fue por los suyos, por mí, por nosotros, por la iglesia. Se entregó por todos aquellos que creen en Él. Hermanos, ninguna persona que muere en su pecado, que muere rechazando a Cristo, que muere en su incredulidad, que muere sin recibir a Cristo como su Salvador, ninguna de esas personas podemos decir que Cristo se entregó por ellas. Solo cuando nosotros hemos creído es que nos damos cuenta que Cristo se entregó por mí, por nosotros, por su iglesia. Mi amigo, ¿quieres saber si ese sacrificio es eficaz para ti? Ven a Jesucristo, cree en Él. La salvación consumada en la cruz del Calvario no es un desperdicio, no es algo que se hizo en favor de personas que finalmente terminan en el infierno. No, fue para los que creen. ¿Quieres ser uno de ellos? Cree en Jesucristo. Amén. Pon toda tu fe en Él. Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El sacrificio de Cristo apunta a un grupo de personas que creen. Tú que me escuchas, tú que en su misericordia Dios ha permitido que sus oídos se pongan en contacto con estas palabras, ¿crees en Cristo?
Si tu respuesta es no, voy a hacerte otra pregunta. ¿Quieres venir en este mismo día a Cristo como tu Salvador? Aún desde ese mismo lugar a donde tú te encuentras, tú puedes clamar a Cristo que te salve de tu pecado. Y es seguro que Él tendrá misericordia de ti. Amén. Él no te va a rechazar. ¿Aceptas hoy esto? ¿Aceptas hoy el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario? ¿Te aferras a Él por la fe? ¿Te apropias de Él? ¿O tú prefieres quedarte en tu pecado con tus excusas? Hoy una excusa, mañana puedes inventar otra, pasado otra más. ¿Y sabes qué? Ninguna sirven para nada. Ninguna te justifica ni te justificará delante de Dios. Hoy está delante de ti la oferta, la oportunidad. Si tú vienes a Él no serás rechazado. Solo tienes que venir confiando en Él plenamente. Que solo Él puede salvarte. Que solo Él puede llevarte al cielo. Que solo a Él se aferra tu alma. Si lo haces con un corazón arrepentido, te unirás a Cristo para siempre. Amén. Es mi oración que tú puedas dar ese paso de fe y arrepentimiento. Por eso oramos. Mi amigo, si tú lo haces, estarás unido a Cristo, tendrás salvación. No lo digo yo, Él lo asegura y Él no puede mentir. La salvación que Él da es por la eternidad. Solo si tú recibes ese sacrificio de amor en la cruz. Volvamos otra vez a la clase de amor con la que debemos de hacer nuestras acciones. Recuerde que nuestro texto nos dice: anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Volvamos otra vez a esa clase de amor. Dice el pasaje una y otra vez, lo repito, como también Cristo nos amó. Y luego dice, y se entregó a sí mismo. Cuán glorioso fue nuestro Cristo, cuán grande fue la obra que Él hizo. Se entregó, dice la Escritura. Lo que hizo a nuestro favor no tiene igual. Dice la Escritura que fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios Padre se regocijó de eso tan grandioso que hizo su Hijo amado Jesucristo, que morir en una cruz para que haya salvación a todo aquel que cree. Una muestra inmensa de amor. Si nuestras acciones, hermanos, están bañadas con un amor como ese, como el de Cristo, también nuestras acciones vendrán a ser ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Podemos hacer obras que agraden a Dios? Ofrenda y sacrificio a Dios viene del Antiguo Testamento. Era la expresión cuando se sacrificaba un cordero, que subía el humo, ese olor agradable, acepto a Dios. Así son nuestras obras cuando son hechas con esa clase de amor. Ahora bien, recordemos que es con un amor como el de Cristo. No es cualquier amor. Es decir, un amor que se entrega, un amor que da de sí mismo. No meramente da sus posesiones, no. Eso es bueno, ya lo dijimos, dar, compartir, eso es bueno, pero no estamos hablando de eso, sino que es un amor que se da de sí mismo, se entrega, hace sacrificios por Dios y por su prójimo. Ese es el que agrada a Dios. Esas son las obras que nos hacen parecidos a Dios, nos revelan al mundo, o nos revelan ante el mundo como hijos de Dios. Por ejemplo, la mayoría de los seres humanos da de lo que les sobra. Si me sobra tiempo, si no tengo nada que hacer a esa hora, si no tengo a dónde ir,
voy y visito la iglesia. O te voy a visitar a ti. Si la agenda, bueno, tiene un hueco la agenda. Vamos a tomar ese huequito, ese espacio. En fin, si no me cuesta sacrificio. Pero si yo tengo que ir muy lejos, si yo tengo que caminar mucho a pie, eso es demasiado sacrificio para mí. Eso es totalmente distinto a lo que David le dijo a Ornán. Ornán fue aquel que le ofreció a David terreno, le ofreció los bueyes, le ofreció la leña para que hiciera sacrificio a Dios. Y David le dijo: ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Yo no le traigo a Dios algo que me sobra, algo que me cuesta nada. Eso lo dice primero de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. ¡Qué respuesta! Cualquiera hubiera dicho: ay, pero qué fácil, me lo están poniendo todo en bandeja. Pero David quería dar a su Dios algo que le costara sacrificio. La mayoría de los seres humanos espera ocupar en Dios. Vamos a hablar del tiempo. Quieren ocupar en Dios, pero el tiempo que les sobra. Quieren ocupar en Dios todo lo que ellos no les cueste nada. Y ellos, como no tienen tiempo que les sobra, entonces lo que hacen es que continúan en sus asuntos. Están muy ocupados. Tienen muchas cosas que hacer. 2 horas en la semana, 2 horas del domingo, eso es demasiado. La mayoría hace lo que no les cuesta sacrificio. Por esto, la mayoría de las personas toman el camino fácil. Toman el camino más espacioso, como dice Mateo capítulo 7, versículo 14. La puerta de la verdadera religión se le encuentran demasiado estrecha. Tienen que dejar demasiadas cosas. Tienen que abandonar cosas que la puerta ancha les permite. Tienen que dejar que caminar demasiado incómodo. Eso le cuesta demasiado sacrificio. Lo que deciden entonces es no entrar por ella. Total, hay muchas otras puertas que son más anchas. Total, hay muchos otros caminos que son más cómodos, más allanados. El problema es que esas puertas anchas, el problema es que esos caminos cómodos terminan en el infierno, mi amigo. Mi hermano, ¿deseas que lo que tú hagas sea olor fragante a Dios? Eso no es un estándar muy alto. ¿Deseas sinceramente que todo lo que tú hagas sea agradable a Dios porque ya pasaste una parte, unos años de tu vida haciendo lo que te agradaba a ti, pero ahora deseas que sea en olor fragante a Dios? Hazlo con amor entonces. Hazlo con amor, con la clase de amor con la que Cristo te amó. No con ese amor natural propio de la gracia común, sino con la clase de amor con la que Cristo te amó. O sea, no lo hagas con dejadez, no lo hagas con indiferencia, no lo hagas por hacer algo, no lo hagas por ser notado en el grupo. Hazlo por amor y con un amor sacrificial, donde tú te das a ti mismo en lo que haces para Dios, donde hay una entrega. Así será una ofrenda a Dios en olor fragante. Y no es que Dios te lo está mendigando. No es que Dios tenga que mendigártelo, mi hermano. Es que Cristo se entregó a sí mismo por ti. No fue que Él dijo: ok, yo acepto que me quiten la vida. Ya yo no tengo de otra. Ya no hay más remedio. No, no fue de esa manera. Fue que Él nos amó tanto, te amó tanto a ti y a mí, que Él tomó la iniciativa y se entregó a sí mismo por ti. Él no tiene que mendigarlo. Él te dio más de lo que tú puedes darle a Él.
Él se sacrificó más que todo el sacrificio que tú puedas hacer durante todo lo que te resta de vida en esta tierra. Ya Él se ha sacrificado más. Él no te está mendigando. Eso es lo que le corresponde. Eso es lo que Él espera. Eso es lo que Él busca ver en ti. Él ha invertido en ti. Ahora Él quiere ver el resultado. A Él le corresponde ver en ti grandes. A Él le corresponde ver en ti muchos sacrificios de parte tuya, de parte mía y de parte de todo aquel que ha confiado en Él, de parte de toda la iglesia. Él murió por ella, por la iglesia. En conclusión, mi hermano, 3 cosas. Número 1, quiero señalar que hay una cantidad de personas que piensan, por ejemplo, que el matrimonio funciona en automático, que ellos no tienen que sacrificarse y por lo tanto hacen todo con indiferencia, con apatía. Hacen nada que le cueste sacrificio en favor de su cónyuge, en favor de su pareja. Hay una cantidad de cristianos que llevan a cabo sus trabajos seculares con indiferencia. Dice que porque el salario es poco. Lo mismo hacen con sus deberes cristianos. Usted le dice, mira, léete ese libro, te va a ayudar en esta o aquella área de tu vida. No, a mí no me gusta leer. El gusto es su Señor. Ellos interpretan el cristianismo de esa manera. Hacen solo lo que les gusta, porque su gusto personal es lo que los domina, es el que le da órdenes. Y están diciendo con esto que no es Cristo el que le da órdenes. No presentan sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Por otro lado, hay una cantidad de estudiantes que realizan sus estudios con la misma indiferencia. Entienden que con poco esfuerzo, con poco sacrificio, ellos llegan a la meta. Mi hermano, si tú eres uno de estos 3 que hemos mencionado, quiero decirte que esta es tu oportunidad de empezar a imitar a Dios. Si has de ser un imitador de Dios, no puedes hacerlo de esa manera. Tienes que hacer las cosas con ese amor sacrificial propio de Cristo, para agradar al Señor Jesucristo. En segundo lugar, mi hermano, todo cuanto hagas, sea para tu prójimo, sea para tu Dios, repito, hazlo con amor, como dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. Da de ti mismo a Dios, da de ti mismo a tus hermanos, da a Dios tu corazón, tu tiempo, tu devoción. Dedica tiempo a estar con Él. Pon a sus servicios, a los servicios del Señor, tus manos, tu cuerpo, tus dones, tu talento. No temas darlo todo por Él. Aún entregándonos nosotros completamente a Él, estamos siendo mezquinos, porque no es suficiente comparado con el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y total, si no te entregas, si no lo entregas todo a Él, terminarás dándolo a ti mismo, a la vanidad de este mundo. Pero en esto no hay recompensa. La mayoría de las personas viven para sí. Trabajan toda su vida para engordar sus bolsillos. Trabajan y buscan, hacen todo lo que puedan para su propio bienestar. Pero en esto no hay recompensa. La recompensa es esa, sencillamente. Cristo nos señala un camino más alto. Cristo fue el único que se entregó a sí mismo por ti. Él nos señala el camino de hacerlo con esa clase de amor para su gloria. En tercer lugar, mis hermanos, esta enseñanza breve nos guía a alabar a Cristo. Alabemos al Señor Jesucristo. Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¡Cuán grande amor!
Mientras nosotros andábamos en nuestros pecados, mientras nosotros le dábamos a Él la espalda, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Dice el apóstol, el amor de Cristo nos constriñe. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 14. Nos constriñe, es como una fuerza que nos presiona cuando pensamos en este amor. No podemos dejar de hacer lo que le agrada a Él, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Lo que nos motiva, lo que nos constriñe es el amor de Cristo. La razón por la cual le servimos como lo servimos es el amor a Cristo. La razón por la cual somos como somos es el amor de Cristo. La razón por la cual nos sacrificamos para serle fieles es el amor de Cristo. Si el amor de Cristo no motiva a una persona, si ese no es el motor de las acciones de una persona, ninguna otra cosa lo hará. Porque no existe un hecho mayor que la entrega de Cristo por nosotros. No existe algo, oiga bien, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que supere el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Ya Dios no va a hacer nada más alto que eso. Eso es lo mayor, lo más valioso, el mayor sacrificio. Oh, mi amigo, si tú comprendieras esto, ni por un momento pensaras en rechazar a Cristo. Amén. Al rechazar a Cristo, tú estás rechazando su sacrificio. Dios nunca ha hecho ni hará algo en los cielos más grande que enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos. No lo hará. ¿Cómo rechazar el sacrificio de Cristo? ¿Cómo hacer esto? Mi hermano, esto debe motivarnos. No hay otra motivación mayor. Si lo que te constriñe, si lo que te obliga, si lo que te motiva, si lo que te lleva a hacer algo es el amor, por ejemplo, de tu madre, tú piensas en lo que hizo tu madre por ti, cómo te cuidó, cómo te sustentó, cómo te amó, etcétera. Todo eso es bueno. Pero si eso es lo que te constriñe, déjame decirte que el sacrificio de Cristo es superior. Cristo no sacrificó años de su vida. Cristo no sacrificó parte de su vida, sino que se entregó a sí mismo por ti. Termino invitando a los creyentes a vivir constreñidos por el amor de Cristo, a hacer todo bañado, influenciado por el amor. ¿Qué clase de amor? Como Cristo nos amó a nosotros, para que nuestra vida, todo nuestro accionar, sea ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y aquellos que no lo conocen, oh mi amigo, no rechaces el sacrificio de Cristo. De verdad, de sinceridad te digo, habrá una eternidad para lamentar ese rechazo, para lamentar el haber desperdiciado la oportunidad de abrazar el amor de Cristo. Oh mi amigo, ven a Cristo hoy. Suplica por tu pecado, suplica el perdón, suplica la salvación. Ruégale a Él, que Él es un Dios benigno, misericordioso, perdonador. Quizá Él te pueda perdonar. Ven a Él con esa esperanza. Tal vez Él te pueda lavar de tus pecados. Ven a Él poniendo en Él tu fe. De seguro que Él te va a recibir y serás un hijo de Él. Dios tenga misericordia en esta mañana. Vamos a orar. Alabado Dios y Padre nuestro, ¿quién como tú, oh Dios? Nadie te iguala. Gracias por tu amor. Oh Señor, que ese amor con que tú te diste a nosotros impulse estas palabras y llegue al corazón y no haya uno solo que salga de aquí sin ti.
Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.